Caiga quien caiga, en España se conoce por la versión de Telecinco, pero previamente venía de un formato argentino. ¿Ah, sí? Sí, No originalmente es de Argentina. Y se trajo aquí en el año 96 y tuvo como 7 temporadas hasta el 2002 y en ese momento eran el Gran Wyoming, Juanjo de la Iglesia y Javier Martín, quienes estaban en la mesa. Pero el éxito de este formato fue tal que a lo largo de los años se han hecho varios intentos más de remake o de resucitar el formato. De traer el formato. Si el primer fue del 96 al 2002, luego en 2005 volvió el formato en Telecinco también, con Manel Fuentes, con Juan Rabonet y con Arturo Valls. Hostia, es verdad, tío. No me del acordaba de 2005 esto. al 2008. Luego en 2008 se pasó a La Sexta con Fran Blanco, Santi Millán era. Juan Rabonet y Tony Garrido. Hostia, y luego es lo que te digo yo, ¿o no? Luego, ¿Otra? en 2010, Bueno, no, me he perdido Yo ya. no me acuerdo. se pasaron a 4 Como se visten igual siempre. y era el caiga quien caiga femenino, Ah, es verdad. porque hasta entonces qué va. femenino No me con acuerdo. Tania Yaseras, con Ana Milán y con Silvia Abril. Me la suena, mesa. me suena. Y el último de todos... ¿Lo has soñado esto? No, No, yo me acuerdo no lo has perfectamente. soñado. No, en absoluto. Estoy documentadísimo. Y además lo vi en su momento. Sí, que se lo ha traído aquí apuntado Sí, y sí, todo. sí. Y el último intento fue En el de YouTube. 2025 con Santi Millán, Lorena Castells y un tal Pablo González, que no tengo el placer. Y ese fue el último intento que duró poco. ¿Por qué se han hecho tantas ediciones de este programa? Pues porque la primera funcionó como un tiro. Y desde entonces se está intentando recrear ese momento, ese programa con ese impacto y no se ha podido lograr. Tampoco diría que han sido fracasos porque el periodo de No, bueno, Juan el de Manuel Ratal, Fuentes bueno, no fueron es- 3 años largos y además Juanra alargó hacia La Sexta también, con lo que bueno, él estuvo 4 años en el formato. Yo el de Juan lo recuerdo mucho con Rabonet y de hecho en mi cabeza estaba como en el primero metido. Pero En claro, el no. primero, claro, como duró 7 años, creo que los últimos años incorporaron algunos reporteros, quizá estaría el de reportero. No lo sé, me suena y como- luego pasó, cuando recuperaron el programa, a La Mesa. Pero bueno, Juanra siempre tuvo esta cosa de ir de calle y demás. Tenía algunos formatos de tele incluso. Hizo un formato para 4, lo sabe, no lo sabe, puede Él ser. lo sabe, no lo sabe. Sí, y sí, en sí. TV3 también ese de Kiko Rebola, que cogían a alguien por la Exacto, calle. sí, Era, sí, sí. ¿te vas de viaje ya mismo? Sí, es que, Era, a Juanra se le da muy bien. patea muy bien Es que la calle, Juanra. Sí. Se le da muy bien muchas cosas, es muy polifacético, la verdad. Pero bueno, y la gracia del formato original es porque llegó en el momento adecuado. Y es que el es eso. aznarismo. En fin. Pero ya no solo el aznarismo, que sí, sino es que es un momento en el que este país no conocía este lenguaje televisivo en el que se podía ser gamberro, en el que se podía podías dirigirte a personajes públicos, serios, políticos, autoridades y demás, desde este tono y hacer preguntas impertinentes y esta cosa como arriesgada en un reportaje de a ver si me salto al control de seguridad Pero es que y eso ya demás. no se ha recuperado demasiado realmente, porque ahora los políticos se han blindado un montón, no van a entrevistas que no quieren ir y no hay esta cosa de También- de pillarlos a Sí, traspiés. también porque ahora ese rol Es en el sobrepasado. Congreso. O sea, ahora Se ya hace hay, en el Congreso ahora ya hay, directamente. agitadores, que es como los llaman, no ya periodistas, que son youtubers en realidad, generalmente vinculados a la ultraderecha, que van directamente a insultar al político. Es decir, esa ruptura de ciertos códigos ahora ya no tiene sentido. ¿Sabes? O sea, cualquier reportero gamberrete... Sí, en el mainstream. Sí que tendría sentido en el mainstream, creo, pero no tiene sentido en el... Porque está YouTube, pero cuando hay alguien faltón, pues es alguien faltón y ya está. Pero esa parte, como ese encuentro como formal entre un medio y el político, pero incómodo, eso ya no está... Porque es una interacción no preparada. Claro. Y es una interacción con intención intención humorística, incluso de ridiculizar a la persona o la que tal. Y yo creo que llega en un momento en el que la gente, los políticos, no están preparados para eso. Los políticos no saben tratar con los medios. Hablamos de los años 90
Y hablamos de gobierno del PP. O sea, que más carca, más aburrido, más serio, no se podía ser. Pero es que este país no estaba preparado con la interacción así para los medios. Y por eso digo que llega en ese momento... Eso era como terreno virgen, claro. Exacto. Y de hecho tuvieron muchos problemas al principio para llegar hasta la gente. Una cosa que hicieron muy bien es en los reportajes tener un objetivo, que era el de vamos a darle las gafas a quien sea el protagonista del evento. Y que se las pusiera, ¿no? Y que se las pusiera. Hacer la foto con las gafas. Sí. Y esto es una tontería, pero no, porque ya le daba un objetivo al reportaje y tú como espectador tenías ganas de saber. Total, lo Sí, conseguirá. lo conseguirá, no lo conseguirá, parece que sí, parece que no. Ya le daba como un relato de, hostia, se ha escapado por esa puerta, vamos fuera. La cámara le sigue, van corriendo, llegan a la salida del parking, boom, y se lo encuentran. ¿Sabes? Ya le daba una narrativa a un reportaje que no tenía narrativa normalmente. Sí, sí. Entonces ya estaba como descubriendo un lenguaje televisivo y una forma de relacionarse. Y que- de repente que era si el nueva. que se ponía las gafas lo hacía, nos caía bien, ¿no? Y si no, era un soso. Ahí va, porque precisamente el programa lo estuvo pasando mal de audiencia y demás, y porque los políticos no estaban para estas tonterías, que no paraban los de seguridad, no les dejaban pasar, era muy hermético todo. Hasta que llegaron a hacer el especial de Navidad. Un especial de Navidad en el que se propusieron hacer la entrega de las gafas al rey. El rey iba a hacer una entrega, iba a hacer una inauguración de una exposición o de un museo, no recuerdo exactamente. Entonces, Él desde el tampoco. programa estudiaron todo el recorrido que iba a hacer este hombre a pie, que era un recorrido larguísimo, porque fijaos, si hace años que es de cuando el rey aún no se caía. Y podía hacer distancias largas. Entonces los reporteros se distribuyeron a lo largo del recorrido y era tal, para llamarle la atención y demás. ¿Qué pasa? Que el rey se los estuvo encontrando a cada esquina y llegó un momento que ya por insistencia les hizo gracia y se acercó al final de todo, se acercó a ellos y les saludó, les habló, ya tenían eso grabado, que el rey se dirigiera a estos charlatanes y demás. Y era buenísimo. Y de pronto Juanjo de la Iglesia hace el gesto mágico, que es alargar el brazo con las gafas, acercándole las gafas de sol para dárselas al rey. Y entonces el rey, claro, muy listo, porque si hay algo que le gusta a un rey son las cosas gratis. Sí. Entonces- Él vio un regalo y se tiró. Y entonces, De forma claro, instintiva. Si algo hace el rey es tomar el sol. Le faltó tiempo arriba a coger las gafas, entonces le hicieron entrega de las gafas, se fue y 4 o 5 metros más allá se las puso. Y entonces tenían la imagen del rey poniéndose las gafas. Wow, no me acuerdo de esto. Y qué eso guay. lo cambió todo. Eso lo cambió. Sí. Eso lo cambió absolutamente todo porque de pronto tenían el beneplácito del rey. De pronto todos los políticos se dan cuenta de, hostia, si hacemos caso a esta gente, nos paramos, hablamos y nos dan las gafas, de pronto pasamos a ser guays. De pronto los guardas de Sí, seguridad fijaos empiezan a ser blandos. En aquel momento que, claro, todo Dios veía la tele. Que no- Claro. era una Y cosa se como- estaba descubriendo el poder de los medios para la imagen pública pero- personal de los políticos. El horario de esto, por si no lo recordáis, y esto quien sea más joven va a flipar, Sí. se emitía el domingo por la tarde. Dio algunas vueltas por la parrilla, pero acabó el domingo en la sobremesa. Domingo Sí, yo de no me acuerdo- sobremesa. yo no me acordaba o sea, de esto. esto Sí, era, sí. esto era Loquísimo. a las 3, 4 de la tarde. Tal- Domingo a sí, las sí, 3, sí, 4 sí. de la tarde se emitía Caiga quien caiga. Muy Entonces, prime time, ¿no? Para España, eso. bueno, tenía su momento de tele porque sí, era cuando ponían pelis. Es muy siesta, pero Pero era sí el que es verdad domingo, que era el estás- resumen de la semana. estás con la tele encendida. Seguro, en casa, en todas Pero el las momento siesta. hogares. Pero bueno, un momento rarísimo para bueno, evidentemente Bueno. ha habido un cambio cultural ahí, o sea, un domingo a las 4 de la tarde ahora la tele está muerta hoy en día. Hablamos de antes de los lates, incluso. Sí, Es sí, que, sí, claro, sí. es que se estaba descubriendo todo. El show business de este país siempre ha ido muy lento. Y Telecinco era relativamente reciente, era una tele guay, era una tele, me atrevería a decir, de izquierdas, progresista, urbana, Sí. más urbana, que no Más en Pero contacto con la gamberra. realidad un más poquito. gamber, sí. Fijaos, ¿no? Lo que ha llovido desde entonces. Ahí está el debate de si ellos humanizaron o hicieron. Esto es un debate que no es solo del Calla quien caiga, sino de toda la sátira política. Si al compadrear con Esperanza Aguirre, Sí, esa es la famosa relación Pablo Carbonell-Esperanza Aguirre. si cuando parece que la estás criticando desde cierta complicidad, la estás humanizando y por tanto haciéndola simpática, Jimmy Fallon haciéndola Sí, así sí, en el sí. pelo. Que llegaba Pablo Carbonell y decía, espe.
y Esperanza Aguirre dejaba todo lo que estaba haciendo y se iba hacia él Ya. y tenían su conversación, que también ahí había como algunos dardos envenenados de que ella era la ministra de Cultura y no tenía ni puta idea de cultura. No sabía, decía Sara Mago, no he leído nada de esa señora. Este tipo de cosas. O en ese momento, Santiago Segura, no sé quién es. Hablamos de El Día de la Bestia, Torrente y demás, y en ese momento no sé quién es. Claro, la tía caía por su propio pie, de que por su propio peso, que no tenía ni puta idea de cultura, pero era la ministra de Cultura. Y Pablo Carbonell le gustaba pues meter cizaña en ese sentido, y es lo que dices tú. Pero es que incluso fueron más allá, llegaron a ser tan compadres con el establishment político que José María Aznar les llegó a invitar a la Moncloa a comer. Eso no es tan raro, ¿eh? Bueno, es hacerte tuyo al enemigo para no es- ablandarlo. Me Sí, parece que en sí. ese caso se hizo Pero en este país, conocido. No es tan raro. ¿En este país? No es tan raro que te inviten. Tú has ido Ahora a... te iba a No, decir, no, a has mí no, estado, a mí te han no. El mundo invitado. Today, No, pero ¿cuántas sé- comidas? sé de un humorista satírico muy de izquierdas, coetáneo colega mío, que sí ha estado en Moncloa. O no es tan raro que te inviten a Zarzuela. Pero es eso- una cosa muy pero madrileña, pero muy en cortesana. Vale. Que te inviten a comer. A mí siendo Invitan al bufón. A mí siendo un Sí. gobierno de derecha Bufón, o un me director de- sorprendió este tema. O a un director de cine, o a Ya, escritores. ya. No es Ya, tan ya. raro. No, No, es tan no, raro. a mí Aznar no me encajaba como este tipo. Solo que en ese caso, un nombre que creo que no has dicho, y es que la gran estrella de Cada Quien Caiga era Wyoming. Sí, bueno, de la mesa, sí, sí. De la cambiaba primera mesa, sí, sí. edición. Podríamos decir que el intermedio es realmente el único programa, es la estela, ¿no? La estela del Caiga. Sí, sí, y sí. Wyoming tenía una cosa que también entronca mucho con el efecto torrente o con esa forma de forma involuntaria hacer simpático o humanizar a quien quieres criticar, que Wyoming arrancaba el programa, no sé si arrancaba el programa o estaba por ahí en medio, y tenía una sección en la que él hacía de facha. No sé si te acuerdas. Él hacía de facha y hacía un editorial mirando a cámara a lo Carrascal, ¿no? O sea, sentado en el borde de un escritorio como de gran empresario, y que es una cosa que se le da muy bien satirizar al facha. Sí, a sí, sí, Wyoming, sí, con sí, ese sí. tono que tiene, el tono Wyoming, que no tiene otro porque no tiene mucho rango interpretativo, y era muy divertido. Pero también daba ese efecto de, hostia, está diciendo lo que no nos atrevemos a decir nosotros, que estoy 100% de acuerdo con su discurso. Y esto se daba, no sé, y era muy divertido. Sí, había varias secciones interesantes. Otra, la mítica es la de Ética periodística. ética periodística, donde cogían un titular de la semana, buscaban el fallito y luego daban una propuesta de cómo sería ese titular correcto. Y luego, pero si lo que querían era hacer lo otro, daban la propuesta de titular más erróneo todavía. Había un ejemplo que vi el otro día que era Zaplana apostó ayer en Xàtiva cambiar el deporte por drogas. ¿Qué? Y dices, claro, aquí ha debido haber, esto es un titular que se ha escrito después de comer, con algún chupito encima. Quizás lo que el periodista quería decir aquí es, Zaplana apostó ayer en Xàtiva cambiar las drogas por el deporte. Porque era como un partido de no a las drogas, un partido de fútbol no a las drogas, este tipo de cosas. Pero luego es cuando hacía el giro. Si lo que querían decir era justo lo contrario, es que se apuesta al 100% a las drogas, quizás el titular debía haber sido Zaplana, 2 puntos, donde esté el caballo que se quite la hípica. Entonces, claro, te hacían ya las 3 propuestas. Esta fórmula tan simple, pero a la vez tan efectiva, era para mí la sección estrella Qué guay, sí, qué era que guay. la estabas esperando cada semana a ver Juanjo de la Iglesia cómo iba a hacer, qué iba a encontrar. Juanjo de la Iglesia, por cierto, chiste ya hecho en el propio programa, que el tipo era como muy capillitas, muy como a favor del Papa y demás, que le decía a Wyoming, me sorprende esto de ti llamándote Juanjo de la Iglesia. Y luego también tenían los catching phrase de Napoleón y Josefina, que era como un that's what she said. Sí. Pero decían con Napoleón y Josefina le dijo en la alcoba a altas horas de la noche. Y era como también como un running gag o una catchphrase de coger frases fuera de contexto y que te las dijera uno u otro.
Decía lo de... Sí, ya acabo. Bueno, un minuto. Que la tienda es mía, coño. Decía lo de Aznar invitándoles a comer, porque luego en el 5º aniversario hicieron todo un sketch loquísimo de que ya el programa para el 5º aniversario ya se había vuelto un poco incómodo. Ya la crítica hacia la política ya era mayor, más sarcástica, más incisiva. Y hicieron como para celebrar el 5º aniversario un sketch un sketch pero muy elaborado, una superproducción de sketch diría yo, con cameos increíbles de políticos y periodistas, presentadores y demás, que era todo como unas altas esferas que estaban hartos del programa y habían decidido que se tenía que acabar. Entonces, corte A, un grupo de los SWATs entra en la redacción del programa y detiene al equipo de reporteros y los mete en prisión. Corte A, entran en los juzgados y está todo lleno de periodistas que les hacen preguntas, al igual, cortes de los distintos informativos, demás, y luego el propio juicio con testigos de Miguel Ángel Rodríguez defendiendo al caiga quien caiga y a la libertad de expresión, o el exministro de Justicia siendo el fiscal del distrito, o el actual ministro de no sé qué siendo el abogado de ellos. O sea, una cosa loquísima que ahora mismo es impensable. Es inviable. Tú ahora intentas hacer hoy un cameo de alguien en un programa, todos son problemas, nadie quiere, es dificilísimo. Sí. Y al final todo esto es para acabar con Wyoming haciendo al estilo de juicios americanos un gran discurso final diciendo que si de lo que soy culpable es de poner un espejo delante de España y a España no le gusta lo que ve, me declaro culpable, señoría, ¿no? Es como una cosa así como muy grandilocuente. Y la ironía de este especial, de este sketch, es que finalmente el programa se canceló. En un principio se dijo que era... poniendo la música para que te calles. Como los Oscars, muy bien. Se dijo que era por falta de audiencia, pero con los años Wyoming ha dicho abiertamente que el programa se canceló porque José María Aznar levantó un teléfono